Dios te bendiga grandemente en este día tan maravilloso que nos dio el Señor. Y aquí estamos nuevamente otra vez entre nosotras, otro nuevo capítulo para exaltar grandemente el nombre de Dios y para ponerlo bien en alto. No te olvides de compartir este enlace para que más hermanas en Cristo tengan la bendición de poder acceder a la palabra. Y el Señor nos dice que así como hemos sido consolados, debemos consolar a los demás. Y hemos sido de bendición, porque Él nos ha bendecido. Debemos entonces ser bendición a los demás. Te invito entonces a que te quedes con nosotras, entre nosotras, porque entre nosotras está Dios. Y Él nos traerá hoy también el consuelo de su palabra. Nuevamente, tenemos una invitada muy especial, ya prontito está con nosotros, así que te invito a cafecito por medio, a que estés con nosotras y te relajes, te pongas cómoda en tu rinconcito, este es el nuestro, entre las plantas, entre las cosas que Dios nos ha regalado tan bonitas, y compartas este enlace con muchas más personas y amigos y familia para acceder y tener la bendición de la palabra de Dios. Y que cada día seamos más. Así que ya volvemos enseguida, ya regresamos. Y traer a este espacio de entre nosotras a una hermana que le tenemos mucho amor y mucho cariño. Ella es Rosa o Rosita Palacio y ella es de Argentina. Eh, Hola Rosita, Dios te bendiga grandemente. Hola, Qué bueno es tenerte entre sí, buenas nosotros. tardes. Igualmente para mi hermana Marilu. Gloria a Dios por esta oportunidad de poder comunicarnos, ¿no? Así es, Tantos kilómetros, pero la tecnología hace que nos veamos. así es. Eh, Preséntate, Rosita. Bueno, mi nombre es Rosa Palacio, vivo en San Fernando, Tigre, Argentina. Así que Pues, soy mamá de cuatro niños, de cuatro chicos, grandes ya, y 6 nietos. wow. Rosita, yo sé que Dios te ha dado muchas pruebas en tu vida y de todas has salido victoriosa y de eso se trata esto, ¿no? De en estos tiempos que estamos viviendo donde hay tanta desazón, tanta falta de fe que vemos, llevar una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Tenemos que levantarnos entre nosotras, ayudar a los demás. Hemos recibido el consuelo de Dios y tenemos que dárselo a otros. Esas son las palabras de Pablo. No tenemos que quedarnos con la Amén. bendición guardada dentro, sino que tenemos que alentar a las mujeres, alentar a las hermanas, ayudarlas. Amén. Posiblemente muchas reconocen o piensan que lo que viven no es de importancia o que no puede ser de bendición a los demás y están equivocados porque eso es restarle magnitud a lo que Dios hace. A lo poco o mucho que nosotros reconozcamos que estemos pasando, el Señor siempre está con nosotros, nunca nos abandona y ese es el fin. Por eso en esta tarde yo sé que tú traes a nosotros un versículo, una porción de la palabra que en tu momento te ayudó, te levantó, te sostuvo. Y yo te voy a dejar que tú lo cuentes, que tú nos los expreses, por qué situación estabas pasando y cuál fue la palabra que Dios trajo a tu vida, que te sostuvo y te levantó. Así que te doy ese espacio para ti, Rosita. Te escucho. Va, todas te escuchamos. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios, ¿no? Porque cada persona viene con un bagaje. Así es. Siempre venimos con una historia de vida. Ujú. Siempre tenemos algo que contar, ¿no? Y cuando venimos al Señor más, porque es allí cuando vemos la mano preciosa del Señor. Bueno, yo a los 22 años conozco al Señor, nadie había en mi familia cristiana, servimos al Señor allí como jóvenes, predicábamos, hacíamos
campañas y de todo, y a los 28 años yo me caso. Me caso con un chico de la iglesia, así que en ese momento, bueno, comenzamos a vivir nuestra historia, ¿no? A los 28 años yo me caso, vivíamos ahí también acá en Tigre, 3 años y medio, vivimos en la misma casa, mi esposo trabajaba, y él era artesano, él hacía piezas de cerámica, él las creaba, hacía matrices, él hacía todo, ¿no? Y tuvimos un desafío, entonces mi esposo, dejamos la casa que alquilábamos, con la intención de comprarla, ¿verdad? La dejamos. Cuando fuimos a comprar la casa, no pudimos adquirir el bien, entonces el pastor nos da lugar en la iglesia. Eran solamente un comedor y un saloncito muy, muy reducido. Es allí donde nosotros comenzamos a vivir en forma momentánea, iba a ser, ¿no? Bueno, mi esposo montó la fábrica con 13 personas, y nosotros allí en lo espiritual atendíamos la obra del Señor, porque nuestro pastor vivía en José Cepaz, bastante alejado de Tigre. Sí. Él aparte tenía su trabajo material, entonces no podía venir en la semana. Entonces nosotros allí, mi esposo atendía la obra los días miércoles, había reunión general, él predicaba, y bueno, juntos ministrábamos las distintas necesidades que tenían los hermanos. Y había veces también los días sábado, ¿no? Inclusive lo invitaban a predicar a otras iglesias. Él iba a predicar a otras iglesias, invitado, ¿no? Era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, realmente era un hombre de fe. Y él cada vez que hablaba de la venida de Cristo, yo siempre me proyectaba futuro. Y él siempre me decía, con respecto a la educación de los niños, con respecto a dónde vivir, y él siempre me decía, Rosa, yo no creo ver porque Cristo viene antes. Hermano, eso estaba siempre latente en su corazón. Y cada vez que predicaba distintos temas, inclusive él enseñaba también en escuela bíblica hermanos mayores, su tema siempre tenía la forma de hablar de que Cristo, la venida de Cristo, estaba cerca, ¿no? Realmente era su vida, para el servicio del Señor. Trabajaba, pero atendíamos la obra. Esto en cuanto a lo espiritual, ¿no? En ese momento, bueno, lo material, le dimos prioridad al trabajo, hermano, y realmente el dinero que teníamos para la vivienda lo destinamos para la fábrica. Y allí, con 13 personas que estaban trabajando, y nos quisimos extender. Contactamos a un socio, amigo en común, y bueno, la cosa fue de mal en peor, no dio resultado, no estaban bien las cosas. Realmente teníamos 13 personas, le daba para pagar los sueldos, el alquiler, pero realmente no quedaba, hermanos, para comer. Sí, sí. Realmente cumplíamos con las necesidades básicas. Mi esposo, la verdad que estaba muy amargado, y bueno, siempre compartíamos junto de noche, principalmente cuando nuestros hijos dormían, compartíamos la palabra que él iba a dar, ya sea en la escuela bíblica, generalmente las enseñanzas para los adultos mayores, o gente adulta. Sí. Y bueno, a las 2 de la mañana se fue a bañar, pasaron varias horas, yo me quedé dormido, bueno, cuando voy lo encuentro, no me di cuenta en ese momento, pensé que se había descompuesto. Bueno, el hecho es que falleció a la edad de 32 años de un ataque al corazón. Hermanos, para mí, no sé cómo, no caía, no tomaba conciencia de lo que me estaba pasando. No, es que bueno, humanamente, Rosa, creo que a todo ser humano le puede pasar eso. No caes enseguida, ¿no? Es un shock espantoso. Más tarde de repente. Exactamente. Creo que... Un hombre sano, 32 años. Muy joven. Sano, no fumaba, no tomaba. Entonces realmente era un hombre sano. Y la verdad que yo no salía de mi asombro. Bueno, vivíamos en la iglesia,
y acudí a unos hermanos que vivían cerca, ¿no? Allí me di cuenta que había fallecido, porque yo hasta ese momento dejé mis hijos solos, fui corriendo a la casa de esta gente, estos hermanos, y ahí tomé conciencia que realmente había fallecido. Mucha gente haciéndome compañía, hermanos, ¿no? Bueno, sinceramente, después de esa situación había que enfrentar todo lo que es la despedida de una persona, ¿no? Bueno, lo trajeron fue velado en la iglesia. Sinceramente, hermano, yo no quería verlo, me costaba verlo ahí en un cajón. Sí. Pasaron varias horas y bueno, lo fui a ver al cajón. Soy una persona que cuando tengo problemas muy grandes no puedo llorar. Esa es mi característica, no puedo llorar, no me puedo deshogar. Realmente más esto no encontraba explicación, qué es lo que había pasado, muchos hermanos, mucha gente en la iglesia, y yo quería momentos a solas, sinceramente, quería momentos a solas con él. Llegado un momento, avanzada la noche, yo le preguntaba a él, ¿cierto? ¿Por qué nos dejaste solos? Yo toda mi familia la tenía a 300 kilómetros, realmente estaba sola, y le preguntaba por qué nos había hecho esto, por qué nos había dejado solos. No, hermano, cuestionarle, nunca le cuestioné a Dios, porque Él es Dios en el cielo y en la tierra. Entonces, lo que Él haga para mí está bien, más el dominio de la muerte, no tenemos muerte, pero yo sabía que eso había sido la voluntad de Dios. ¿Cómo iba a salir de ahí? No sabía, pero mi confianza estaba puesta en Dios. Eso no quiere decir que había desconsuelo en mi corazón, hermano. No, por Tenía supuesto, no desconsuelo. serías humana si no lo hubiera habido. Déjame hacer un paréntesis acá y hacerte dos preguntas que yo creo que pueden ser de mucha bendición para las hermanas que lo estén escuchando, porque creo que ninguna de nosotras ante situaciones tan dolorosas, por supuesto que esta situación que tú pasaste es un extremo tremendo, es un extremo grande, pero aunque no sea eso, a diario debemos pasar situaciones difíciles, muy difíciles, que nos llevan a preguntarnos esto, ¿no? Lo que yo voy a preguntarte a ti ahora. ¿Hubo enojo en ti? O sea, me estás diciendo que no le cuestionaste a Dios, Él es el soberano. Lo decimos con mucha facilidad, ¿no? Y nos resulta fácil decirlo, pero cuando llega el momento de reconocerlo, en situaciones como la tuya, la pregunta fue, ¿te enojaste con Dios por quedarte a una edad tan joven y quedarte sin un esposo tan joven así, como eras tú y él siendo tan joven? Esa es una pregunta. Si te enojaste con Dios, como diciéndole, Señor, no te entiendo, no te comprendo, ¿por qué a mí? Que es lo que siempre nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? En vez de preguntarnos para qué, ¿verdad? ¿Para qué? El para qué nunca lo preguntamos, siempre el por qué yo, por qué a mí, habiendo tantos por ahí, habiendo tantos que la verdad que están en el mundo ocupando un lugar y molestando a la gente, ¿por qué a un hombre bueno? Esa es una pregunta, si te enojaste con Dios. Y la segunda es si Dios te trajo el consuelo de saber que Él era creyente y de saber que era un hijo de Dios y de saber que pese a todo el dolor que estaba sintiendo, Él estaba en los brazos de Jesús por toda la eternidad y que un día nos volveremos a encontrar, nos volveremos en el cielo, estaremos, Él ya forma parte de los que están adorando a Dios y diciéndole santo, 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 ¿verdad? Esas dos preguntas te dejo para que tú me contestes. No, hermana, primero no, realmente no le cuestioné a Dios, al contrario, magnifiqué su nombre. Magnifiqué su nombre, hermana. Y explico por qué. Mi esposo era una persona que él esperaba a Cristo. Él esperaba a Cristo. Cuando teníamos los nenes, mi hijo tenía 34 meses o menos, yo le decía, mirá, cuando vaya al jardín, y él me decía, Rosa, yo no voy a ver a mis hijos con guardapolvo, no voy a ver a mis hijos con guardapolvo, porque Cristo viene antes. Yo proyectaba, no sé, quiero la casa, Rosa, Cristo viene antes. Entonces, ese era su lenguaje, hermana. Entonces, siempre estaba, él no proyectaba,
él lo esperaba, no para mañana, para ayer. Entonces yo, a pesar del dolor, magnifiqué a Dios, sinceramente, hermana. Había dolor, pena, porque me quedaba sola con 2 criaturas, obviamente, Sí. pero con respecto a él no. Y el lugar seguro donde él iba, al lugar seguro donde él iba. Había esperado tanto a su Cristo, hermana. A ver, lo mío no es bíblico, es poético, digamos, ¿no? Como que No, para él Cristo la tú, había venido a Rosita, no, buscar. no te creas que no es bíblico, Rosita. ¿Tú recuerdas cómo hablaba Pablo? Pablo en Tesalonicenses, cuando él explica que seremos arrebatados, él está hablando en presente. Amén, amén, Pablo está diciendo, los que habremos quedado. Y estamos hablando de 2000 años atrás y el Señor Jesucristo todavía no ha amén. venido. Pero para Pablo ya era eminente y para Pablo ya venía. Y él no hablaba, bueno, puede ser que a lo mejor después 100 años de que yo me muera venga. No, él decía, los que habremos quedado seremos arrebatados. Él lo daba porque ya venía ya. Y creo que tu esposo hablaba igual que Pablo. Tenía ese deseo y ese Amén, anhelo de que el Señor viniera. Te digo que en los tiempos que están corriendo ahora, más de uno desearíamos que el Señor viniera esta mismísima noche. La amén, verdad, amén. la verdad. Y las cosas se están agravando muchísimo más en los últimos 20, 30 años. Todos tenemos el deseo de que el Señor venga. Así que no, no, no es tan poético, Rosita. Es bíblico el hablar así. Entonces, Muchos no y tienen ese, muchos por no eso no tienen hubo ese dolor. deseo. En su Pero, partida no hubo dolor para mí. ajá, Sí, obviamente, el hecho de, porque estuvimos casados 4 años, el ujú, hecho de allí en más un futuro incierto que iba a pasar con mis hijos y conmigo. Entonces, estando ahí en el cajón y haciéndole esa pregunta, hermano, vino palabra que atravesó mi corazón. Yo gloria a seré Dios. padre de huérfanos y defensor de viudas. Usted me dice cómo lo escuché, no sé, lo escuché, Vamos al lo Salmo, ¿qué te tomé. parece? Vamos al Salmo, ¿qué te parece? Así les Sí, queda sí, a Salmo 68:5, hermana. 68.5. Pasamos a leerlo para que les quede a todas nuestras oyentes. Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Me encanta el versículo 6 que sigue, porque dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y es como quedaron Amén, ustedes. Es como que a los amén, ojos de pero, los hombres, a los ojos de los hombres, ustedes pueden haber quedado desamparados, inclusive al mismo tuyo, a tu visión, pero no a la de Dios. A los amén, hombres a lo mejor, claro, con un esposo que partió tan joven, pero tú no estabas desamparada. Y dice, saca a los cautivos a prosperidad, más a los rebeldes habitan en tierra seca. Ahí está, pero qué bello. Cuéntame, amén. cuéntame. No, realmente atravesó mi corazón y bueno, cada vez que yo me encontraba en dificultades, venía a mí esa palabra, hermano. Esa palabra que no es hombre, no es una palabra de hombre, es una palabra de Dios, Así que es. después más adelante voy a contar, bueno, me volví a casar y todo, pero Dios sigue siendo mi protector y el de mis hijos. Hasta el No es último día de hombre. tu vida. Él su promesa lo cumple a través de los tiempos. Así Y es. yo reclamo esa promesa dada, porque sé que cuando Dios me la hizo, es de ahí hasta que Él me lleve. Así que realmente eso fortaleció mi vida, hermana. Obviamente, después hay una triste realidad con lo que yo me quedaba, ¿no? Sí. Yo era una ama de casa, trabajé hasta los 8 meses de mi hijo y, bueno, viví en Capital yo. De allí irme a vivir a Tigre, ver mis primeras mareas, que pensé que era otro diluvio. Realmente me costó muchísimo ese cambio, desde el momento que me casé. Pero ya Dios me había preparado, bueno, y al quedar viuda, hermanas, sinceramente, sin casa, porque estaba viviendo en la iglesia, mis padres lejos, que ellos querían, había una vivienda el 9 de julio, pero yo no quería volverme, mis hijos y yo éramos una familia. Ellos, no estaba mi esposo,
pero ellos éramos tres, la familia eran tres. Entonces claro. yo no quería a nadie. Ese era, no es que no quería, perdón, no quería hacer carga de nadie. Bueno, allí obviamente no tuve tiempo de hacer duelo, no lo pude hacer. Sin casa, con un nene que todavía no tenía 3 años, el otro todavía no tenía un año. Bueno, me hice Tremendo. cargo de la fábrica, perdón, antes me hice cargo de la fábrica con mi socio, trabajaba 12 horas por día, siempre mis hijos habían estado conmigo, me fui a vivir a la casa de mi suegra, en un living, hermano, me tuve que deshacer de muchísimas de mis cosas, eh, criados totalmente distintos como los había criado yo. Un cambio para ellos terrible, hermano, terribles. Porque no todo, o sea, nos cuestan las familias, nos cuestan adaptarnos. Venimos de distintas crianzas, venimos de Claro, distintas formas de educar. seguro. Bueno, yo era muy, muy protectora, muy sobreprotectora con mis hijos, entonces ellos padecieron todo eso, Bueno, pobrecito. también por la circunstancia, tal vez por la circunstancia que estabas pasando, yo creo que hay tanto ante la situación que tú te tuviste que enfrentar, lo primero que uno hace como buena gallinita que uno es abrir las alas y poner a los hijos bajo la protección de uno, ¿no? Eh, Obviamente. exactamente, Y cuando uno pasa por esa situación, quiere cubrir todos los claros. Uno es madre y padre. sí, Entonces a veces cuesta ser objetiva en la crianza, ¿no? Bueno, el exacto. hecho es de que yo me tuve que hacer cargo de la fábrica, yo entendía la parte comercial, pero mi esposo hasta ese momento no había querido que yo me metiera, esa era la verdad. Me tuve que hacer, yo entendía la parte comercial, digamos, la parte del trabajo no lo sabía hacer. Bueno, mi socio disolvió la sociedad, yo me quedé con muchos pagarés, tenía que pagar muchos pagarés, con algunas empleadas, no con todas, comencé a trabajar de forma muy distinta, porque ya teníamos una fábrica de cerámica, entonces yo comencé a vender el material en crudo. Y era necesario que yo pusiera manos al trabajo manual. Claro. Hermanas, lloraba y le pedía a Dios que ese era el alimento de mis hijos, que me diera sabiduría y que permitiera que yo aprendiera el oficio. Encima no saben lo que era para mí tocar la cerámica, que es tan sucio, que bueno, Dios no solo me permitió que yo pudiera trabajar, sino comenzamos realmente a crear cosas, ¿no? En ese interín, no alcanzaba, hermanas, ni para comer, vivíamos con el sueldo de mi suegro, que era una jubilación mínima. En ese interín, bueno, debido a la situación, le propongo a Carlos, mi esposo actualmente, otra vez una sociedad. Bueno, con mucho esfuerzo, mi suegra me empujaba porque él lo veía un chico. Nosotros nos habíamos dejado de ver un montón de años, muchos años. ¿Cuánto Nos tiempo? volvimos a... Vamos a ir de a poquito aclarando esto. ¿Cuánto tiempo pasó desde tu viudez hasta Carlos de hoy, el Carlos actual? Un año menos. De la Porque como yo sociedad, le digo de la sociedad, más o menos un año, hasta que te asociaste otra sí, vez, o menos, o menos, ok, porque lo que pasaba de que yo le consultaba a Carlos por un abogado, porque la persona éramos amigos en común, nos habíamos conocido, entonces yo lo comencé a llamar a Carlos para eso, y mi suegra, cuando lo conoció, lo vio una buena persona y me decía, Rosita, claro, proponerle una sociedad. pero a lo que voy es Bueno, esto, más o menos un año pasó, sí, un un año, año. un poco menos, Ok, un poco menos. la pregunta entonces a la que apuntamos es esto. En ese año, tú me estás hablando del Salmo 78:5, padre de huérfanos. Estamos hablando de una paternidad. Tus hijos quedaron huérfanos y tú quedaste viuda. La pregunta es Sí, esta, en ese tiempo inmediato a tu viudez, ¿cómo empezaste a sentir y en qué sentiste en tu vida personal
y en el cuidado hacia tus hijos, esa paternidad de Dios. ¿En qué detallecitos? Obviamente que todo se puso muy oscuro y negro, claro que sí, que el futuro No, aventuraba era difícil, la verdad. Eh, yo creo que si mirabas con tus ojos terrenales, que es lo que nos pasa a las mujeres eh, ante situaciones difíciles, tenemos que mirar con los ojos del espíritu, pero claro, miramos con los de los ojos de la carne. Y lo que vemos alrededor, la verdad, es horrible ante situaciones difíciles. La realidad nos está mostrando algo que es feo, horrible, pero tenemos que empezar a mirar con los ojos del espíritu y en qué zonas, en qué áreas de tu vida podías a diario ver esa paternidad de Dios diciéndote, yo soy tu padre y soy padre de tus hijos, tranquila. ¿Me entendés la pregunta, Rosita? A lo que sí, sí, apunto yo. sí, ¿Cómo sentías que Dios sí. era tu padre? Esa es la primera. Y la segunda, dime, en ese tiempo, ¿sirvió la pena, valió la pena tener una iglesia donde realmente buscar el consuelo, buscar la ayuda, los hermanos te contuvieron? No digo todos, a veces no se da que todos, pero viste que Pablo dice que tenemos que estar orando los unos por los otros y estar en un lugar que cuiden nuestra vida espiritual, nos ayuden, nos den un consejo, una palabra. Lo digo porque en estas épocas y post-virus, post-coronavirus, la gente ya pareciera que se está encontrando muy cómoda en su casa. No quiere congregarse, no quiere ir a la iglesia, no quiere apartarse de Dios, pero en la cómoda, ¿no? Que en su casita, un poquito más falta que les alcancen las palomitas y con una bebida refrescante ver los cultos por televisión. Y Pablo dice que no debemos dejar de congregarnos. Entonces mi pregunta es esa, eh, ¿te sirvió en tu vida y en tu avance el tener hermanos y una iglesia atrás que te estuviera sosteniendo? No importa si alguno te falló, no apuntamos a eso, seguramente lo hubo. No importa si alguno realmente no hizo eco de tu dolor, pero el que estuvo contigo, el hermano que Dios te puso a tu lado, valió la pena. Te escucho, Rosita. Amén, hermana. La verdad que yo agradecida a Dios porque tenía porque el COVID lamentablemente el año pasado partió con el Señor mi pastor. Realmente éramos la familia, o sea, mi pastor y mi pastor éramos más que nada amigos, muy Amén. amigos. Entonces, ellos me contuvieron muchísimo, inclusive yo mucho tiempo no podía ir a la iglesia, trabajaba 12 horas, de allí tenía que estar con mis hijos. El primer tiempo, hermanas, me hice cargo de la escuela bíblica de mi esposo, Claro. ¿no es cierto? Un tiempo largo más o menos seguí con la escuela bíblica de mi esposo, pero después realmente me agobiaban los problemas. Me agobiaban los problemas. Mis hermanos nunca me dejaron desamparado. Primero porque querían mucho a mi esposo, era un hombre de Dios, lo respetaban y lo amaban. Y aparte yo tenía muchos años en el Señor y también había, si bien eran pocos, no eran tantos, pero había estado sirviendo en el ministerio. Y no, yo no tuve decepción solamente de una persona. Después decepciones de los demás hermanos, no. Pero qué importante es Intercedían estar por bien, mí. bien parado sobre la roca, ¿eh? Para momentos así. Amén. Como dice, Hasta, como dice Cristo, vendrán hasta vientos, vendrán lluvias, vendrán tormentas, pero si tú tienes tu casa fincada en la roca, no va a haber quien te tire abajo. Amén. Y realmente el sostén de una iglesia, hermanos. El sostén de una iglesia que Claro, me así es. ayudaba, había veces hasta económicamente. Mm, Entonces, y yo agradecido a mis pastores Coti y Mauricio Lestani, precioso siervo de Dios. Y la sierva de Dios, una mujer muy generosa con las mujeres, con su congregación, un corazón dadivoso. Y gloria a yo Dios. aprendí de ellas, hermana. Bueno, realmente lo que me preguntabas, hermana, no tenía mucho tiempo. Trabajaba 12 horas por día y el poquito tiempo que tenía dedicaba a mis hijos. Los domingos íbamos a la iglesia. Tomábamos el colectivo y yo llevaba a mis hijos a la iglesia.
Bueno, nos asociamos, me asocié nuevamente con Carlos, pero realmente era muy costoso todo. Yo me deshice de un montón de muebles, de cosas materiales, la vendíamos para pagar los sueldos. Mi esposo vendió vehículos, vendió cosas importantes de sonido personales, todo se lo llevaba a la fábrica. Realmente es allí cuando no supe oír la voz de Dios. Tal vez tendríamos que haberlo dejado mucho antes, pero estábamos que queríamos seguir con eso. Bueno, en ese momento realmente tuvimos un problema, tuvimos que cerrar. Cuanto más vendíamos, hermano, vendíamos al contado, muchísimo, porque eran todas piezas de cerámica de ornamentales. Se usaba mucho en ese tiempo, ¿no? Sí, Bueno, sí, pero es cierto. tuvimos que cerrar realmente. También pasaba de que anterior a eso no teníamos ni que comer. La dueña que le alquilábamos nosotros el galpón nos daba bizcochito y Carlos y yo vivíamos a mate y bizcochitos. Ah, Ya en ese interín. te paro un cachito, ¿sabes? ¿Sabes qué me lleva a la reflexión esta, Rosita? No es para hacer política, pero ya que nos encontramos y ya que estamos a la distancia, a más de 13.000 kilómetros, pero el Sí, corazón argentino está acá adentro, ¿no? ¿Sabés qué me da risa todo esto? Que hay muchos que escucho por ahí, muchos niños de 40, niños, para nosotros son niños, a nuestra edad, niños de 40 años, viste, que lo que están viviendo ahora en el país se creen que es una novedad. A nosotros no nos pueden contar nada, Rosita. A nosotros amén, la hemos hermana. vivido a todas. Las hemos Amén. vivido a todas. Hemos pasado de todos los gobiernos habido y por haber, y no nos pueden venir a contar de miseria a nosotros porque la hemos pasado. Eso nada más, esa acotación era, que me da risa porque te veo a ti y yo sé lo que pasaste porque lo pasé yo también. En Argentina hemos pasado de todo, realmente. Amén. De vivir, hermana, en un cosito así, 6 personas, Sí, hasta llevarnos a un barrio cerrado. La misericordia de Dios así es abundante, es hermana. nueva cada día. Bueno, en ese momento nos pusimos de novios, Carlos y yo. La fábrica la tuvimos que cerrar realmente por una situación, por un juicio, esa es la verdad. Tuvimos que cerrar porque no había dinero para arrancar el juicio, así que nos Claro. tuvimos que cerrar. De todas formas, en el 2001, cuando llegó la importación, igualmente hubiésemos tenido que cerrar. Bueno, transcurrió la vida y bueno, el socio se quedó con la dueña de la fábrica. Nos casamos Bueno, Dios te y mandó gracias a otro Dios, varón de Dios. Dios te mandó otro otro varón varón de de Dios. Dios, otro varón de Dios, hermano. Y realmente, como toda situación, pasamos porque yo venía con un bagaje, con Sí. 2 criaturas, él era un hombre soltero. Entonces realmente Dios permitió pasar por situaciones y circunstancias hasta podernos adaptar. Pero cuando la mano de Dios está, hermano, y cuando hay un hombre bueno o una mujer buena que realmente se quiere hacer cargo de niños, ¿no es cierto? Pero por una parte afectiva y porque si quiere a la otra persona, tiene que querer el bagaje que viene. Viste Amén, que, hermanas. exacta, viste que ayer hablábamos por WhatsApp y yo te decía que una cosa saca la otra y que tenemos que tener un plan estructurado, pero cuando estamos hablando entre mujeres, un tema trae el otro y se van saliendo. No nos vamos a ir por las ramas, pero qué importante que dices esto tú. Cuando las personas a lo mejor pasan por tu situación y se quedan solitas, viudas con 2 criaturas, lo estamos viendo en el mundo. No en la iglesia, digo en Amén. el mundo. Las mujeres a lo mejor ponen sus ojos en personas que no convienen, en personas que Amén. no tienen a Dios en su corazón, como fue tu caso, del varón que Dios te puso, que era un hombre cristiano. Tú te fijaste en Amén. las desgracias que se viven en el mundo, porque las damas ponen sus ojos en personas que no van a respetar a sus hijos, que no los quieren, que los maltratan, y las desgracias que suceden, violaciones, hay problemas de droga, hay problemas de... eh, cuando Dios está en el corazón de un hombre o de una mujer, Él acomoda todo, Él acomoda Obviamente. todo. Pero estamos viendo que en el mundo no pasa eso. Hay miles de desgracias
porque las niñas se quedan a lo mejor solitas o divorciadas o viudas o lo que sea, o abandonadas por su pareja, y enfocan sus ojos en personas que realmente no aman a Dios y mucho menos van a amar a los hijos de esa obviamente. mujer. Qué importante es hacerle caso a Dios y de buscar en el Amén. nombre que tenga valores, que tenga fe, que tenga sus ojos puestos en Dios. ¿Crees tú esto? En, en mi caso, hermana, primero mis hijos lo quisieron. Realmente era irse él y ponerse a llorar el más chiquito. Entonces, sinceramente, mis hijos primero lo quisieron a él, ¿no? Y luego Y viniste bueno, tú. yo Pero Dios acomoda todo, Rosa. Dios acomoda Dios las cosas. acomoda. Así Realmente es. no es que también me gustaba, porque tampoco, pero mis hijos Lo, primero lo amaron a lo él, quisieron a hermana, él. Exacto. lo eligieron. Qué bello. Y bueno, continúo, pero con respecto a esto, ¿no? Y un hogar lo hace un hombre y una mujer. Hay una parte que tiene mi esposo que mis hijos han aprendido de ellos. No quiere decir que no sea buena persona, ¿eh? Pero él es un hombre honesto, bueno, derecho. Y mis hijos han aprendido de él. Entonces yo siempre digo que en cada hogar hay una característica, que los padres son los que marcan el camino. El Si ejemplo, por son bonitos, supuesto. El amén, si ejemplo. son, dan el ejemplo. Se Y enseñan mis con el hijos, ejemplo. y mis hijos tienen mucho de mi esposo, mucho de ellos, mucho de él, ¿no? Y agradecida a Dios por el compañero que Dios me dio. Gracias, Señor. Yo soy más sanguínea, soy más atropellada, soy que las cosas las quiero para ayer, no para mañana. Y bueno, y él es mi equilibrio, por Sí, ahí, no, ¿no? bueno, lo vemos. Nosotros, yo y Carlos más o menos estamos en la misma. Yo quiero las cosas como para ayer. Y Sí. Dios te manda la balanza, Dios te manda el equilibrio, sí. Con los años yo creo que Amén. me parece que somos al revés. Carlos aprendió a querer las cosas para ayer y yo las quiero para dentro de un ratito. No cambió mucho, Vos pero decís, bueno, en vez de para ayer las quiero para dentro de un ratito. Y él que era de tener más bueno, paciencia con los años, ahora quiere las cosas así. Pero bueno, Dios equilibra todo. Así es. gloria a Eh, Dios, hermana, porque Dios quiere tratar también con nosotros como mujeres, ¿no? así es. Así que gloria a Dios por eso. Tenemos que, Bueno, nos casamos, realmente mi suegra digamos, la mamá de mi primer esposo, tuvimos algunos que otros problemitas, pero lo llegó a querer a Carlos como si fuera un hijo. eso es importante. Toda Eso la es, familia, los chicos le dicen tío, cuando mis cuñados hablan de él, dicen mi cuñado, nadie entiende nada, vio el que conoce la familia. Pero bueno, también se insertó esa familia con nosotros, ¿no? Y es el día de hoy que, bueno, tío, cuñado, gloria a Dios porque solamente el Señor lo hace, hermanos. sí, solo Bueno, Él. transcurrió la vida, transcurrieron los años, tuvimos dos hijas mujeres, ¿no? Bueno, todos en la iglesia, gracias al Señor, todos iban a la iglesia, todos servían al Señor, todos eran líderes para la gloria y honra de su nombre. Yo creí que tenía la familia Ingalls, digo, porque a veces yo digo, cuando tenemos los hijos chiquitos, todos somos Ingalls, Sí. y más todos van a la iglesia, todos hacen caso, hasta que comienzan a crecer. Es allí Oh, cuando empiezan los problemas es de la allí cuando adolescencia. nos tenemos que tomar de la gracia de Cristo, realmente. Sí. Bueno, a la edad de 15 años, uno de mis hijos comienza con un problema de salud. Muy, muy importante, hermanos, muy importantes. Un problema de salud en los riñones, glomerulonefritis, todas las enfermedades que afectan los riñones no tienen cura, son en el tiempo, son Se van haciendo problemas crónicas, ¿no? Se hacen crónicas. ¿cómo? Se van haciendo crónicas, digo. Va- Claro, son enfermedades inmunosuficientes, ellos mismos crean la enfermedad y el problema. Bueno, el oh, diagnóstico fue terrible, hermano.
que no tenía cura, y que, bueno, me mandaron, yo tenía médico de cabecera, me mandaron a hacer la biopsia al hospital clínico, un hospital muy, muy importante, que no lo, salvo eso, no lo podían atender porque tenía su obra social. Bueno, gracias al Señor, orando, pidiendo oración a los hermanos, lo comenzó a atender el jefe de nefrología, que en su momento fue presidente de la Asociación de Nefrología Argentina, lo comenzó a atender él. En Dios no hay casualidades, hay causalidades. La mano de Dios estuvo allí, la mano de Dios me guió, y agradecida a Dios por eso. Bueno, lo comenzó a atender. Yo tenía que hacer transferir las recetas a mi obra social. Cada vez que yo iba, que era una vez al mes, una vez cada 3 meses, me preguntaba el médico: señora, ¿ya lo dializaron a su hijo? Imagínese para una madre, hermano, lo que era, una madre lo que era eso. Consulté muchos médicos, bueno, todos me decían lo mismo. Y cada vez que iba me decía el médico: señora, ¿ya lo dializaron? A los 15 años, hermano. Bueno, es devastador eso. Sí. Confiando en Dios, solamente confiando en Dios. Y bueno, me enviaron a un... Él le gustaba mucho la batería, tocaba la batería, horas tocando la batería. Entonces, por medio de una chica amiga nuestra, me envió un médico, jefe de alergias del Gutiérrez. Cobraba muy caro. Yo realmente en ese momento no tenía dinero, y el médico dijo que fuera igual. Bueno, me atendió, me preguntó de mi hijo qué era lo que hacía, le dije que me volvía loco con la batería. Hermana, si estoy siendo muy extensa. Bueno, la cuestión de que era un... Tú tranquila, Rosita, tú tranquila. Tú me mandas a la media hora si quieres que corte. Tú tranquila, aquí nos manejan. Ándale. Era una persona muy reconocida a nivel música, ¿no? Muy, muy reconocida, inclusive había tenido bandas conocidas en nuestros tiempos. Y me dice: señora, váyase. Yo le digo: pero doctor, eso no le va a dar que comer. Bueno, me lleva a otro consultorio, había una fotografía que había salido en los diarios. Y le dice: maestro, ¿no querés venir a mi casa? Te voy a enseñar. Le preguntaba las baterías más caras que había, y yo no sabía, pero él sabía los precios, mi hijo. Me dice: venía a mi casa. Bueno, lo acompañó mi hijo, mi marido, porque era todo tan extraño, hermano. Bueno, la cuestión que fui, las mejores baterías del mundo la tenía este médico. Un montón de años le enseñó gratis. Tuvimos una fiesta en la iglesia, él nos vino a visitar. Lo hicimos pasar al frente para saludar y dice: señores, la verdad que yo lo quiero mucho a Ramiro, es como si fuera un hijo. Y le trajo de regalo un redoblante, carísimo. Y le dijo: Ramiro, no es justo que yo tenga tantas baterías tan caras y vos no tengas con qué tocar. Se inició una amistad, hermano. El Señor fue obrando en la vida de mi hijo. Una vez encuentro una hermana de la iglesia y me dice: Rosa, me dijo Ramiro que ya está sano. Digo: ¿cómo que te dijo así? Hermano, siempre se controla, pero él en su corazón se sentía sano. En ese momento estaba sirviendo al Señor. Inclusive este médico le pagaba viajes a Mendoza para hacer clínicas de batería, le pagaba el hotel, le pagaba todo. Todo le pagaba. Padre de huérfano. Él fue padre de huérfano. ¿Cómo? Creo que aquí lo que tú dijiste o lo que dijo Ramiro, ¿no? Radica la sanidad y radica Amén. La semilla del milagro. La semilla del milagro es la fe. Y si él en su corazón estaba sano, él estaba abriendo el camino al milagro. Aquí el problema es cuando nosotros damos lugar a la duda. Cuando damos lugar a la duda no podemos ver el milagro, nunca, jamás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que mi hijo creía, yo le acompañaba. No toqué el tema con él. Yo sabía lo que abrigaba en su corazón. Bueno, ya ahí cada vez es más esporádica las visitas, porque al principio era hasta cada 15 días viajar 1 hora y media para ir al hospital, después una vez por mes, muchos años. Cada vez fueron más esporádicas, cada vez se hizo más grande, él no quiso que lo acompañara. Y a los 22 años, hermano,
el pastor le dice que predicara en una reunión de jóvenes. Yo nunca le dije a mi hijo ese versículo, padre de huérfanos y sostén de viudas. ¿Sabe qué predicó, hermanos? El tema del sermón, Dios es mi Padre. Sí. ¿Cómo puedo no amar a Dios? Saber que su palabra es sí, amén. Que Eso Él nos espíritu. acompaña. Sí, Que Rosita. Él en los momentos de prueba, Él extiende su mano. A veces no lo vemos en medio de la vorágine, de un sufrimiento, de algo material, algo de enfermedad. No lo vemos. Así Pero es. tenemos que tener la seguridad que tal vez circunstancialmente no sabemos por qué nos pasa, pero en Dios hay un propósito. Dios no es un Dios de improvisaciones. Él es un Dios que proyecta nuestra vida conforme su voluntad, hermana. Y aprendí después de muchos años, porque no es fácil y sigo aprendiendo, hermana, porque soy una hija rebelde. Sigo aprendiendo que Él tiene deseos de bien para ustedes, para mí, no importa el problema que pasemos. Él tiene el control. Él tiene el control, hermano. En esta pandemia, soy una persona que tengo un problema también, tengo inmunodeficiente, también tengo una situación que también, el diagnóstico fue bastante duro, pero confío en el Señor. Sigo Amén. confiando en Dios. Lo que Él tenga para mí y para mi familia, mi esposo, yo lo acepto. Pero siempre confiando de que Él es mi Padre. Amén, es su Padre. Y un padre no tiene deseos malos para sus hijos. Él siempre quiere bien. A veces necesitamos corregir, porque es el día de hoy, grandes como son. Cuando yo le tengo que decir algo, le digo, hermano. Entonces me digo, hijo, esto es lo que me parece y te lo tengo que decir, tomalo como quieras. Así es. Y Y así es Dios con nosotros también. Él nos corrige, pero amén, nunca para destruirnos, Rosita, nunca, nunca, sino amén, para sacarnos mejores, para sacarnos victoriosos. Y yo sé que con esa fe que tú tienes y Ramiro con la fe que tiene va a salir adelante, va a ser para darle la gloria a Dios. Ese es el propósito de todo lo que pasamos. Ese médico que conoció Ramiro tiene que haberse quedado sorprendido también con la fe de él y con su buen testimonio como cristiano. Me gustaría que se ponga en contacto con mi hija, Ramiro, que le dé un poco de, de lecciones de fe. Todos necesitamos de esa fe. Eh, la verdad hermanas, que y yo te escucho, te escucho. siempre cuando oro por mis hijos les sigo diciendo, tú eres su padre, tú me Ah, prometiste, padre así, de huérfanos. Y así es. sigue, todo lo que vino en la vida de mis hijos fue Dios, hermano. Y yo te mostré esa mi nietita. Ellos estuvieron buscando 7, 8 años y no podían tener familia, mi nuera. No podían. Estaba todo bien, se hicieron un montón de exámenes, muchísimos. Estaba todo bien. Viajaban a distintos lugares como para que ella dejara de pensar y qué sé yo. Bueno, hicieron un tratamiento y yo le dije, podrás hacerte muchos tratamientos, pero el aliento de vida lo da Dios, hermanas. Ahora con esto de la in vitro, con esto de... Sí, la ciencia ha avanzado muchísimo, pero si a Dios le agrada dar Así es. aliento de vida, esa vida nacerá. Así es. Amén, hermana. Eso es, y esto es fruto de la voluntad de Dios, porque ha habido una iglesia orando, ha habido una iglesia clamando para que ellos fueran papá. Así que gloria a Dios por esto, hermana. Y Amén. bueno, si me permitís dejarles un versículo. Claro que sí, eso iba a decirte. Te escuchamos, Rosita. Sí, en Santiago 1, 2 al 5, ¿no? Dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, acá habla Santiago cuando estaban dispersos, ¿no?
pero también es para los cristianos, porque ellos no tenían tierra. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces fíjese, aún en las pruebas tenemos que estar gozosos. Es difícil, hermano, es difícil. Solamente hay que ponerlo por obra. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces pedimos paciencia, pero si no hay prueba, no practicamos la paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios quiere completarnos, mis amados. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No habla de si somos inteligentes, si somos aptos, a todos, hermanos. Si nosotros le pedimos a Dios, hermanas queridas, Él nos provee inteligencia, paciencia, y todo lo que nosotros anhelemos, la mano de Dios está extendida para proveernos de eso. Obvio, si nosotros le pedimos paciencia y no hay prueba, no hay evidencia para probar la paciencia. Es en las pruebas donde él va a traernos los frutos que nos faltan, Rosita. Así es de la única forma. Pasando pruebas, vemos el Padre que tenemos también. No se puede recibir bendiciones si no estamos dispuestos a pasar por pruebas. Realmente yo te agradezco muchísimo, pero te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación. Eh, a mí me enriqueciste el alma y yo sé que también lo harás con quien está escuchando. La palabra de Dios siempre emociona, siempre, siempre. Por lo menos a mí siempre me traspasa el corazón y nos da aliento para seguir luchando. Cada uno tiene, cada persona, cada creyente tiene su lucha propia, su bagaje personal y Dios lo estará haciendo pasar para crecimiento por diversas pruebas. Amén. La agradecida soy yo, hermana. Agradecida. Tantos años que también nos hemos podido comunicar con el pastor Carlos. Así es. Con vos, hermana, y un gusto poder recibirle cuando vengan a Argentina. Dios así lo permite. Hermana. O vengan ustedes para acá, no sabemos. O vengan ustedes para acá, porque no sabemos. Dios hace las cosas, así es. Dios hace las cosas a su agrado y Él mueve todo. Y juntas nos edificamos. Juntas, hermanas, nos edificamos. Amén, gloria a Dios, hermana, bendiciones a toda su congregación, a quien escuche esto, espero que les sea de bendición. Me está haciendo acordar, Carlos, que Carlos I y Carlos II, porque los dos son Carlos, Carlos I y Carlos II eran integrantes de ese grupo, ¿no? De Génesis 5. Génesis 5. Sí, los dos eran integrantes de ese grupo, y qué bonito para resaltar, antes de terminar y redondear esta charla tan bonita, qué bonito es cuando la amistad, esa palabra que hoy día está tan mal usada, tan vapuleada, realmente, que tanta gente dice amistad y no tiene ni idea de lo que es la amistad. Qué bonito que a través de tantos años, porque más de 40 años, realmente todavía las raíces de la amistad están. Han pasado muchas cosas en la vida de tu Carlos, ha pasado muchas cosas en la vida de mi Carlos, pero la amistad contigo, con él está, la raíz, esa raíz de amistad sin dobleces, sin malas intenciones, esa amistad que solamente Dios puede poner en el corazón del hombre, esa amistad que atraviesa los años, y ahí está el sentimiento de te puedo ayudar, te ayudo, si te puedo dar una palabra te doy, contá conmigo para lo que quieras, contá conmigo para lo que puedas, esa amistad sin egoísmos. Es una amistad y es un sentimiento que lo pone Dios nada más en el corazón. Y una amistad pura, hermana, una amistad pura, de hermandad realmente, ¿no es cierto? Y gloria a Dios. Y aparte nosotros éramos sus fanáticas número 1. Íbamos a todos lados. El club de fans, me encuentro con el club de... En los ensayos estábamos nosotras. Me encuentro con el club de fans, mirá vos.
No, más vale. Marilu, un besito, amor, gracias por A todo, ver, ¿eh? Rosita, a ver, Saludos a Rosita, Carlos. Sandro y las nenas. ¿Qué es esto? ¿Eh? Sandro y las nenas, ¿te acuerdas con Sandro y las nenas? Sus Ay, nenas que tenían sí. las fanáticas. Se vale reírse en el Señor y Sí, tener sí. gozo. Eh, Y una época pura, hermosa. sí, Hermosa porque eran chicos realmente puros. así es. Así que Había son inocencia, nuestras cosas. había inocencia en La el rebeldía Señor. de la juventud, pero Sí, ese es tema para otra charla, cómo ves la iglesia hoy día, pero eso da para otra charla, para que las dos juntas desmiguejemos lo que tú estás viendo de malo en la iglesia hoy día, que supongo que debe ser lo mismo que estoy viendo yo, que conocimos otra iglesia, que conocimos otro amén. evangelio, otra forma de llevar el evangelio. Sí, Quería, sí, in- no, sí, es cierto. olvídate. Quería invitarte, Rosita, si no te parece mal, a que me regales para todas las damas que nos están viendo, escuchando hoy o en los días que vienen por delante, una oración para ellas. ¿Qué te parece? Si podemos orar Amén. por las necesidades que estén pasando, que la verdad nosotros podemos no saberla, pero el Padre de todas, que es Dios, y su bendito Hijo Amén. Jesucristo sí las conocen. Que levantemos Bueno, una oración para ellas y que se agarren de Dios, se agarren de ese Padre hermoso que puede ser que la situación que estemos pasando sea muy, muy fea, muy, muy negra, pero en Él todo es posible, solamente en Él, con Él, tomados de la mano de Él, sin rebeldía, amén. sin enojarnos, sin enojarnos con lo que nos está pasando, sino en humildad pedirle a Él que Amén. nos ayude, ¿no? A sus pies, Amén. como dice la palabra, a sus pies, pidiéndole Amén. el socorro solamente que viene de Él. ¿Te parece? Oramos. Amén, amén, hermana. Gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Gracias por Señor, estos escúchanos, momentos, Señor, con mi hermana. Sea tu escúchanos. Espíritu Santo guiándonos, Señor. Sí, Señor. Guiándonos, Señor, a que un pueblo unido, Señor, un pueblo que alabe y glorifique tu nombre, Tu Padre eterno. misericordia, Dios. Hemos podido ver tu mano de amor, de misericordia, hemos podido experimentar, Señor, Te aquel adoramos. Dios glorioso, Padre Santo, que dio su vida por cada uno de nosotros, Tú has Señor. sido nuestro Nada Padre. menos que eso, Señor. Dio su vida por amor a nosotras. Sí, Señor, nunca estamos solas, Padre eterno, porque tu amor nos acompaña, tu amor nos cobija, Señor, nos ayuda. ¿A quién iremos si no es a ti, Señor? Tú tienes palabras de De vida, vida Padre eterna, eterno. Señor. Y Solo en tú, estos Señor. momentos tan difíciles, Señor, Sí, Señor. que está pasando el planeta, Señor. Sea tu Espíritu Santo al lugar donde llegue esta palabra, estés tú tocando sus corazones, Señor, trayendo paz y consuelo, que hay esperanza, Señor. Que en ti hay esperanza, hemos conocido un Dios que salva, que sana, Señor, y aún también que prospera, Señor. Primeramente que salvas, Padre eterno. Y en ti, Señor, por nuestra fe en ti, Señor. Allí estás en cada situación, en cada problema, Señor. Te encomendamos su vida, Señor, como dice tu palabra. Tú haces, Señor, camino en el desierto y ríos, Señor, en la soledad. Sí, Aquel Señor. que se encuentre así, Señor. No hay desierto, Padre amado, que tú no estés allí, Padre Santo, caminando junto con ellos, Señor. Lo mismo en la soledad, Señor. Tú acompañas, tú ayudas, tú bendices, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre Santo, creemos como el centurión, Señor. Di la palabra y personas que estén enfermas sean sanas en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Jesús. Necesariamente no hay distancia, no hay kilómetros, Señor. La oración hace Bendito Espíritu posible, Santo, Padre lleva la Celestial, sanidad todo y el milagro en gozo. el nombre de Jesús. Donde hay hogares destruidos, relaciones entre esposos, padres e hijos, hijos y padres, Señor, sea tu mano de amor y de misericordia restaurando, Señor. En el nombre de Jesús, restaura, Señor. Bendice, Padre amado. Te alabo. Sí, Señor, sobre tu grace, Señor, que tú estés allí, Padre amado, que tú estés consolando, bendiciendo a aquel que ha sufrido pérdida, Señor.
Sí, Padre Santo, también a los pastores, Marilú y Carlos Correcchini, Señor, que tú estés bendiciéndolos, Señor. Bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Tu bendición de lo alto, tu cobertura, Señor. Seas con cada uno de ellos, Padre Celestial. Aquel que trabaja en la obra no es en vano, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, Padre Celestial. Y con Dios siempre se gana, nunca se pierde, Señor. Siempre vamos de victoria en victoria, Señor. No lo que nos ven nuestros ojos, sino lo que tú, como tú nos ves, Padre amado. En el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos, bendigo la congregación y todo aquel que esté escuchando, Padre amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén, Marilú. Gracias, gracias, corazón. Gracias, tesoro y Padre de huérfanos y defensor de viudas. Eso es nuestro Amén. Padre. Ese es nuestro Dios, poderoso y grande. Un abrazo enorme a mi patria, un abrazo enorme a tu familia, que es una familia vencedora porque su fe está puesta en Cristo, en nadie más. Así que y también bendigo tu familia, gracias, Marilú. gracias. Sé que saldrán adelante de cualquier cosa, porque esa fe que tienen Gloria a Dios. vence todo, vence cualquier cosa. Un abrazo enorme, Amén. gracias, gracias por estar con nosotros, gracias. Entre nosotras. Gracias. Dios te bendiga Bendiciones. grandemente. Dios te bendiga grandemente, Rosita. Igualmente, Marilú, bendiciones. Gracias por habernos acompañado a todas las hermanas. Gracias por hacer posible una emisión más de Entre Nosotras. Te invito a que compartas este enlace. Ya viste que es de bendición para todos, porque no estamos libres de pasar de cosas dolorosas en la vida, pero Dios no nos deja nunca. Soy Marilu Corbellini de la Iglesia Hechos en el Cielo, en Puebla, México, y te mando mis deseos de plenitud en Cristo, de que Él nos dé esa fe que necesitamos para vencer cualquier cosa que se nos venga por delante. En el nombre de Cristo te bendigo a ti y a tu familia y te espero para una nueva emisión. Dios te bendiga grandemente.